buenas damas y caballeros, ¿qué tal estáis? Espero que estéis estupendamente y muy bienvenidos a este tutorial muy esperado, o eso espero, por algunos de vosotros, que es el tutorial de Camera Tracking y Element 3D. Aunque no solo vamos a utilizar Element, sino que además también vamos a hacer pruebas con el motor de Ray Tracing de After Effects. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto que subí el otro día. Un momento, vamos a abrirlo, pero bien. No tiene más. Quiero que os fijéis en un detalle curioso, que cuando dispara, el texto también se ilumina. Luego además tiene un glow vertical, como podéis ver, pero el interior de las letras, como podéis ver aquí, se iluminan. ¿Cómo se hace eso? Bien, también lo repasaremos. Básicamente lo que vamos a hacer en este tutorial va a ser utilizar Element 3D, aprender a hacer texto. Vamos a hacer un texto un poco más complejo que este. Vamos a aprender a normalizar la escena. Ya veremos lo que es, pero nos facilitará mucho el trabajo. Y luego vamos a aprender a integrar el texto en la composición. Vamos allá. En primer lugar va a ser importar el vídeo que queramos utilizar. En este caso, este de aquí. Así que lo vamos a importar. Después, ¿qué pasa? Yo tengo este vídeo grabado a 59,99999 periódico fotogramas por segundo, aunque eso no es verdad porque lo grabé a 60. Este tipo de fotogramas por segundo, esta velocidad de fotogramas, le da bastantes problemas al programa. Así que lo que voy a hacer va a ser crear una composición a 29,97 fotogramas por segundo. Así que vamos a arrastrar esta capa aquí abajo para crear una composición de la misma longitud. Y lo que vamos a hacer hoy estoy un poco espeso. Va a ser venir a Composition Settings y vamos a cambiar los fotogramas por segundo a 29,97. Entonces hubo una persona que en un vídeo anterior me dijo: pero a ver, si haces tutoriales en castellano, ¿por qué coño tienes el programa en inglés? Y tiene razón, ¿por qué coño tengo el programa en inglés? Bueno, la verdad es que hay varias razones que trascienden a este canal y que me fuerzan a tener el programa en inglés. Si es un motivo que os afecta en demasía, pues no dudéis en consultar otros tutoriales de otra gente que tenga el programa en castellano, pero yo, por motivos de la vida, no puedo ponerlo en castellano. Espero que lo comprendáis, espero que lo tengáis en cuenta. No es una cosa que haga para tocar las narices, es una cosa que pasa y hay que apechugar. La vida es dura. Continuemos. Queremos que el texto aparezca desde el principio, es decir, desde aquí. Y queremos que el texto se vaya cuando el hombre pasa por aquí. Así que a partir de aquí vamos a cortar la capa. O sea, Edit, Split Layer, y nos la va a cortar por aquí y así ya podemos simplemente borrarla. Con lo que ahora tenemos este vídeo de aquí. Entonces se coloca, dispara, que por cierto está disparando a este hombre si no os habíais dado cuenta. ¡Pam! Tira en la cabeza y se muere. Primer paso, hacer el tracking de cámara. No vamos a utilizar Camera Tracker, sino que lo vamos a hacer con las propias herramientas de After Effects CS6. After Effects CS6, aquí lo tenéis. ¿Cómo se hace? Botón derecho, Track Camera. Y nos va a analizar todos los fotogramas en el background, lo que significa que podremos seguir trabajando con esto, haciendo esto de aquí. Así que podríamos crear una nueva composición, tal. Me gustaría enseñaros un par de pruebas que he hecho con el motor de Ray Tracing de After Effects, que te permite hacer cosas muy chulas, que Element, por cómo está constituido, no te permite hacer. Entonces vamos a abrir en primer lugar esto. Como podemos ver, tenemos un lens flare hecho con Optical Flares de Video Copilot, pero al mismo tiempo es una luz real, porque como podemos ver aquí debajo tenemos una sombra. Esta sombra de aquí, que a medida que la imagen, que la luz, que el foco sube, se reduce, se hace más pequeña. Lo cual es la mar de interesante. Otra prueba que hice ayer, la podemos encontrar aquí, es esta.
Esta ya tiene bastante más jugo. Tiene dos luces, tiene dos focos, por lo tanto la iluminación viene desde dos puntos distintos. Uno que está delante del logo y otra que está detrás. Una que está aquí y otra que está aquí pero detrás. Entonces tenemos las sombras. Tiene además la reflectividad del objeto al máximo, con el parámetro de metal al 0, por lo que refleja mucho lo que tiene delante y detrás. El suelo también tiene la reflectividad subida, de manera que se refleja el objeto. Es una capa vectorizada importada desde Illustrator, ya que una de las ventajas de Element es que te permite importar cualquier objeto, y Ray Tracing solo te permite trabajar con capas vectorizadas o textos o... ¿cómo se llama esto? Bueno, un tipo de capa de After Effects. Aquí estamos jugando con el Depth of Field de la cámara para desenfocar de un lado a otro. Este es un buen punto para ver la doble sombra que se crea, ¿no? Tienes una sombra que va en esta dirección por detrás y aquí tienes otra que va en esta dirección. Y donde se cruzan, pues lo tienes bastante más oscuro. Lo que significa que tienes sombras reales. Tienes sombras que realmente se crean porque lo estás... porque la luz incide sobre el objeto y se crean. Y aquí podemos también ver cuando se gira cómo las sombras reaccionan. Ya casi está, así que al final con la coña se nos ha pasado el tiempo. Y ahora está haciendo el solving de la cámara. ¿Qué es eso? Está cogiendo los datos y está creando una cámara a partir de ellos. Bien, ahora podemos ver que la escena tiene un montón de puntitos. Tiene puntitos por un tubo. Tiene puntitos everywhere. Y ahora vamos a tener que trabajar sobre estos puntitos. Entonces, si pasamos el ratón por encima, podemos ver que nos crea esta especie de cosa roja, esta especie de diana, en las diferentes paredes o en los diferentes puntos, utilizando 3 puntos y haciendo una triangulación. En este caso está utilizando estos 3 puntos que podéis ver. En este caso está utilizando estos 3 puntos, este y uno que está ahí detrás, así que este, por ejemplo, no nos serviría. Este sí que nos serviría porque está utilizando 3 puntos de la misma pared. En fin, lo que vamos a hacer va a ser crear unos cuantos nulls, objetos nulos, que no aparecen en la composición final, pero que sin embargo contienen datos, y a partir de ellos vamos a trabajar. Bien, venimos aquí, botón derecho, Create Null and Camera, lo que nos va a crear un null y una cámara. Y ya tenemos el primer null y la cámara. Entonces ahora si nos movemos podemos ver que este null se mantiene en la posición. Ok, vamos a crear unos cuantos más, ¿de acuerdo? Para tener datos para cuando estemos trabajando. Por ejemplo, este de aquí me gusta, Create Null. Este de aquí me gusta, Create Null. Un momento, vamos a ver. Vamos a coger este de aquí, por ejemplo, Create Null. Vamos a crear uno más. A ver, vamos a crear uno más. Vamos a crear 2 más, ¿de acuerdo? Uno que en principio esté en el mismo plano, como por ejemplo este de aquí, Create Null. Y vamos a hacer un último que esté en esta pared, ¿vale? Vamos a venir aquí, este por ejemplo, Create Null. Y entonces vamos a hacer que el azul lo vamos a llamar pared, ¿vale? Porque todos estos ya sabemos que están en el suelo. Ahora vamos a normalizar la escena. ¿Qué significa normalizar la escena? Bien, si vamos a Front, en vez de Active Camera, a Front, y vemos la escena desde el frente, podemos ver que la cámara hace su movimiento. Pero estos nulos de aquí, aunque tendrían que estar rectos, es decir, aunque tendrían que seguir una línea recta porque es un plano, porque están puestos sobre una superficie llana, no lo están. Y lo que tenemos que hacer es que estos puntos estén llanos, de manera que el eje X sea completamente recto. No sé si lo habéis entendido, pero más adelante veréis cómo facilita mucho el trabajo. En primer lugar vamos a hacer un nuevo null, Layer New Null, y vamos a hacer que todos estos, incluida la cámara, cojan su información de este null. Entonces ahora si modificamos la escala de este null, se modificará también la escala del resto de objetos. Entonces vamos a reducir el tamaño de la escena, ¿de acuerdo? Para que todo esté bastante más cerquita y no nos perdamos. Vamos a aumentar el tamaño del visor. Vamos a activar Title Action Save.
de manera que sepamos dónde está el centro. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer que esto de aquí, que estos objetos de aquí estén rectos, estén siguiendo esta línea. Así que vamos a mover el null. Vaya, la acabo de liar. Vamos a mover este null. Vamos a hacer primero que sea un null en 3D. Vamos a moverlo de manera que estos otros nulls estén en el centro de la escena. Y ahora vamos a modificar la rotación. Vamos a apretar a la R. Si apretamos a la R podemos ver los parámetros de la rotación. Y vamos a rotarlo sobre el eje X. ¿Y qué pasa? Que más o menos se alinean. En cuanto estén alineados, vamos a rotar sobre el eje Z. Y ahora vamos a volver a modificar la posición. Vamos a subirlo un poquito y vamos a modificar otra vez la rotación hasta que acabemos de cuadrar esto de manera que esté completamente recto o lo más recto posible. No tiene por qué ser exacto, pero cuanto más recto esté, mejor, porque facilitará todo un montón. Bueno, más o menos está. Yo lo dejaría así. Y ahora ya tenemos un plano que sería recto. Y si volvemos a la cámara activa, Active Camera, veremos que los nulls, por mucho que hemos modificado toda la escena, siguen en su sitio. Ahora ya vamos a borrarlo. Ya hemos creado la escena y normalizado la escena, de manera que estos 4 nulls estén exactamente en el eje X. Y hemos hecho que esto sea el eje X, lo que nos lo facilita todo un montón más adelante. Vamos a ir a Layer, New Solid, vamos a crear un nuevo sólido. Vamos a dar a OK, vamos a ir a Effect, Video Copilot, Element. Vamos a crear una capa de texto. Lo vamos a llamar LTV, de los tutoriales varios, obviamente. Vamos a hacer un poco más grande, aunque en realidad eso no importa. Vamos a ir a... Dentro de Elements, vamos a ir a Custom Layers, Custom Text and Masks, y vamos a escoger LTV. De manera que ahora mismo Element está cogiendo la información de esta capa de texto para crear el objeto extruido. O con extrusión. Bueno, da igual. Vamos a ir a Send Setup, y ahora con Extrude, ¡pam!, nos va a crear el texto. Y ya lo tenemos. Sí, así de fácil. No ha costado nada. Entonces vamos a hacer que de Bevel Copies haya 2. Vamos a hacer que sea menos extruido. Y vamos a hacer que sea un poquito más grande o pequeño. No sé qué. Sí, vamos a hacer que sea un poquito más grande. Y vamos a hacer que el tamaño de la curvatura sea un poquito más grande. Vamos a hacer que sea convexo. La estoy liando. No era esto. Era la curva esta aquí. Eso es. Entonces ahora vamos a venir a Presets. Y si no tenéis Pro Shaders, solo podéis escoger entre estos. Pero yo, como tengo Pro Shaders, voy a ir a Metal. Voy a seleccionar un dorado para la parte frontal. Un dorado que me guste. Un dorado que me guste. ¿Dónde hay un dorado que me guste? Este me gusta. Pues esto para la parte frontal. Y voy a escoger otro metal para la parte trasera. Así que tenemos esto aquí. Me gusta. Ahora lo único que tendría que hacer sería modificar un poquito el bevel de este. Yo creo que así está bien, ¿no? Si no, podríamos meterle este un poquito más limpio. Yo lo veo bien. Lo veo bien. Así que con esto ya vamos a darle a OK. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser mover toda la información a la tarjeta gráfica. Así que tendremos que esperar un momentito. Y ya lo tenemos aquí. Entonces si nos movemos, podemos ver que el texto ya está completamente clavado. Ya está posicionado. Sí, ya está. Ya lo hemos hecho. Ahora solo tenemos que modificar unos cuantos parámetros para conseguir que este texto esté bien introducido en la secuencia. Es decir, que tenga una coherencia, que la iluminación incida de la misma manera, etcétera, etcétera. Y que cuando dispare también brille. Entonces primero vamos a modificar un poquito la rotación, etcétera. Vamos a ocultar esto porque ya no lo queremos. Vamos a modificar la rotación y la posición de este objeto. Un detalle es que para saber qué grupo tenemos que modificar, si vamos al Scene Setup, vamos a ver que este Extrusion Model, que es el LTV, está en el grupo 1.
Podemos modificarlo, podemos meterlo en el grupo 1 y 2, podemos meterlo solo en el 2, en el 3, etc. Lo vamos a meter en el grupo 1 y le vamos a dar OK. Y ahora si modificamos los parámetros del grupo 1, vamos a modificar los parámetros del texto. A partir de ahora, lo único que tenemos que hacer es colocarlo y rotarlo de manera que esté donde queramos. Una vez posicionado correctamente, como podemos ver aquí, lo siguiente sería estudiar la escena y aplicar los mismos efectos o los parámetros similares, de manera que este texto esté bien integrado. Eso es lo que se llama integrar el texto en la escena. Entonces, en primer lugar, nos tenemos que fijar dónde está el fuente de luminosidad, de dónde aparece la luz. De aquí afuera. Como podemos ver en las sombras, la luz viene de ahí. Así pues, vamos a modificar la iluminación del texto dentro de Element. Vamos a ir a Render Settings, Lightning, y le vamos a meter Stylized, que a mí me gusta, y vamos a ir a Rotation. Vamos a rotarlo de manera que lo que brilla, que sería esto, esté justo detrás y esté ahí detrás, exacto. Ahora ya lo hemos rotado de manera que el foco está ahí detrás. Siguiente, cambiar el Reflection Map o el Environment Map, que es la imagen que el texto coge para hacer todas las reflexiones. ¿Cómo es esto? Para hacer todos los reflejos, perdón, para coger la iluminación, etc. Entonces vamos a ir a Scene Setup y donde pone Environment, vamos a venir aquí, Environment, y como podemos ver tenemos un Environment muy gris. Si movemos las ventanas podemos ver que nuestro Environment es muy marrón, muy cálido, así que vamos a buscar uno que sea igual de cálido. Este, por ejemplo, no nos sirve. Este, pues más o menos, no nos va mal, es un poquito más pasteloso. Vamos a ver si encontramos uno que se ajuste mejor. Y si no lo encontramos, este nos va muy bien. Este, por ejemplo, a mí me gusta. Studio Warm, vamos a cogerlo blurred, de manera que esté borroso. Le vamos a dar a OK. Y ahora ya lo tenemos de un marronoso. Lo que pasa es que no me acaba de convencer este color que se crea aquí. Lo que siempre podemos hacer es venir a Scene Setup, venir a Environment y añadir un Environment propio. No. Este me pega más cemento y tal. Sí, me gusta más. Y lo último sería hacer la iluminación en el disparo. Aquí podemos ver que el suelo se ilumina, nos fijamos en estas sombras. Se ilumina, ¡pam! Y aquí decrece. Son nada, 3 fotogramas. Pero, si queremos integrar correctamente ese texto, también se tendría que producir este brillo en él. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear una nueva luz. Layer New Light. Vamos a hacerla de este color de aquí. Vamos a OK. Y ya tenemos esta luz en forma de cono. Vamos a cambiar varios parámetros, entre ellos su posición. Primero vamos a hacer que sea un point. Y vamos a modificar su posición. Justo cuando empieza el brillo, aquí. ¡Pam! Pues la intensity tiene que estar al 100%. Justo antes, cuando no hay brillo, al 0. Al 0, que no al menos algo. Así que escribimos 0. ¡Pam! Y justo cuando vuelva a estar oscuro, que es aquí. Aquí. Al 0 otra vez. Que no al menos algo. Y ahora si lo reproducimos, si lo previsualizamos, vamos a volverlo a previsualizar. Vamos a ver cómo el texto, justo cuando dispara, se ilumina. Me gusta. Entonces si nos lo queremos acabar de currar, los puntos en los que él esté delante podríamos hacer una máscara de element, etc. Lo último que vamos a hacer va a ser añadirle este glow vertical. Vamos a ir aquí. Effects. Vamos a escribir glow. Stylized glow. Vamos a arrastrar en este black solid que es element. Vamos a... Uy, la acabo de liar. Vamos a renombrarlo. Vamos a llamarlo element, para no perdernos. Y vamos a cambiar los parámetros de este glow. En primer lugar,
vamos a hacer que sea vertical. En segundo lugar, vamos a modificar el radius, de manera que tenga un radio mucho más grande. Y vamos a hacer que la intensidad sea no demasiado alta, pero que se note. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un glow de aquí algo negro, que no tiene mucho sentido que brille, ¿vale? Entonces lo ideal sería que solo brillara lo brillante. Vamos a hacer que sea solo AB Colors. Y de esta manera lo negro no se verá tanto. Es cuando dispare y brille. Aquí podemos verlo, sobre todo. Se notará mucho el color blanco. Vamos a subir la intensidad. Podemos ver que lo que brilla de color blanco. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es venir a Intensity, justo cuando tiene que estar en el 100%. Perdón, vamos a ir al Light. Aquí está. Vamos a aumentar. Vamos a hacer que la Intensity aquí sea 0. Uy, no, esto no. Intensity 0. Intensity 0. De esta manera, justo cuando dispara, también se crea esta especie de glow. Y ya tenemos el texto integrado dentro de la composición. Entonces, ahora la pregunta, ¿pero qué pasa si no tengo element? No te preocupes, aún se pueden hacer cosas. Imagínate que no tenemos element. Lo primero sería cambiar el motor que estamos utilizando para hacer el render. Ahora mismo tenemos el Classic 3D, pero tendríamos que utilizar el Ray Traced 3D. Vamos a ir a opciones, vamos a cambiar la calidad a 1. Vamos a dar OK. Vamos a dar OK. Vamos a crear un nuevo texto, que sea texto en la pared. Vamos a hacer que sea un texto en 3D. Y vamos a duplicar esta luz. Y vamos a hacer que sea una luz ambiente. Ambient. Y vamos a borrar todos estos keyframes. Vamos a rotar el texto de manera que la orientación sea la adecuada. Esto es. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser venir al null de la pared. Vamos a copiar la posición y se lo vamos a pegar al texto. Entonces ahora tenemos el texto con la misma información de la posición de este null que teníamos en la pared. Por lo tanto, si ahora nos movemos, el texto tendría que mantenerse pegado en la pared. Eclicua, que significa eso mismo, o algo así. En fin, la cuestión es que está pegado en la pared y se mantiene en la pared. Entonces vamos a venir aquí, que estamos bastante cerca, y vamos a rotarlo y colocarlo de manera que esté como tendría que estar. Más o menos ya lo tenemos. Entonces ahora lo siguiente sería extruir o hacer una extrusión en este texto. Vamos a ir a Geometry Options, opciones de geometría. Y en Extrusion Depth, pues vamos a añadirle algo de extrusión. Entonces tenemos esta luz ambiente, que no nos da ningún tipo de contorno, no nos da nada. Así que vamos a venir a esta luz. Vamos aquí, vamos a hacer que esta luz de ambiente sea una luz de punto. Y vamos a cambiar la posición. Tendríamos que duplicar esta luz y meterla más en este lado, de manera que se ilumine el resto. Y esta luz, en lugar de ser de este color tan marronoso, tendríamos que hacerla de un color más blanquecino. Entonces ahora tenemos el texto pegado en la pared y no hemos utilizado nada. Pasa que nos pasa esto de aquí, que cuando pasamos encima nos encontramos con este pedrusco. ¿Cómo solucionamos eso? Pues haciendo rotoscopia de este pedrusco, lo cual no mola, pero es lo que tiene. Tendríamos que duplicar esta capa, meterla encima de todo, encima de todo. Cambiar la opacidad al 50%, apretaba la T para poder verlo. Y entonces ahora lo que tendríamos que hacer sería crear una máscara aquí. Para que os hagáis una idea, sería venir aquí, hacer esto así. Entonces en Masks Path
tendríamos que darle al keyframe, porque más adelante, cuando eso está aquí, esta máscara tendría que seguir una nueva posición que estaría aquí. Y lo mismo pasaría aquí. Aquí esta máscara tendría que estar aquí. Entonces si modificamos la opacidad para que esté al 100% y volvemos a reproducir, ha sido una máscara muy mal hecha. O sea, en realidad tendríais que tiraros un buen rato haciéndolo. El texto estaría detrás de la piedra. Entonces lo último sería hacerlo de la iluminación, pero dado que está tan lejos y la iluminación, el radio del haz luminoso no llega hasta allá al fondo, y tampoco lo tocaría, y yo lo dejaría así. Esta es otra manera. Las cosas malas de este motor es que si empiezas a añadirle muchas cosas, como sombras, etcétera, etcétera, tarda mucho, pero mucho en renderizar. Pero mucho, o sea, un huevo. Lo bueno, sin embargo, es que tienes sombras reales, tienes las sombras como tendrían que ser. Y ahora voy a cambiar el motor, voy a borrar este texto, voy a borrar esto, voy a borrar esta luz, y vamos a dejar esto como estaba así. Entonces ahora ya lo último sería acabar de ajustar esto de manera que cuando renderice esté bien, que sería hacer un poco de super sampling. Porque, ¿qué pasa? Estamos en full. Si nos vamos al 100%, aquí podemos ver que se crean estas líneas. Estas líneas que tal vez nos gustan. Estas líneas de aquí. Tal vez queréis que esté un poquito mejor hecho. Entonces, si vamos a Element, vamos a Effects Controls, vamos a esto, lo vamos a dejar tal cual. Motion Blur no lo vamos a activar por una razón muy simple. Si este vídeo tuviera Motion Blur, o sea, si fuese un juego con Motion Blur como es el Battlefield, pues activar Motion Blur en esta capa tendría sentido. Pero como no, como este vídeo no tiene Motion Blur, activar Motion Blur lo único que haría sería destrozar la composición, ¿ves? Se ve borroso, pero sin embargo el resto de cosas no se ven borrosas. Por lo tanto, esto se nota que está fuera, que viene de un sitio que no acaba de, ¿sabes? Entonces una manera de forzarlo sería precomponiendo todo esto y añadiendo un efecto que se llama CC Force Motion Blur, con lo que fuerza Motion Blur en todo. Lo que pasa es que también el tiempo de renderizar se vuelve infinito. Entonces vamos a desactivar Motion Blur porque no lo queremos. Y vamos a venir aquí a Output. Vamos a ir a Sampling and Aliasing. Vamos a meterle y de Super Sampling por lo menos 2. Con 2 este borde se ve muy fino. Con 0 se vuelve todo bastante más rugoso. Como vosotros veáis, yo en mi caso prefiero meterle 2. Y ahora lo que tendríais que hacer sería renderizar esto. Veniros aquí, meter esto aquí, 50 Composition, Add Render Queue, Output Module, vamos a seleccionar H.264, Audio Output, vamos a dar OK, y aquí pues ponemos lo que queramos. Element 3D más Camera Tracker. Guardar, ahora le tendríamos que dar a Render y esperar a que te lo hiciera todo y ya estaría, y ya está, eso es el tutorial. Si me podíais crear una capa de texto en plan presenta, empujarla aquí atrás y así de manera que cuando avances, ¿sabes? Cuando vayas para adelante, lo siguiente que te venga sea este texto de aquí. Entonces tendríais toda una composición seguida de un texto detrás de otro. Entonces tendríais que hacer lo mismo que os he enseñado antes de crear una máscara aquí, un poquito de rotoscopia, etcétera. Lo bueno, lo que hemos hecho al principio de normalizar nos ha permitido colocar este texto en su sitio de manera muy, muy sencilla. Como hemos podido ver, no nos ha costado demasiado. Si no lo hubiésemos hecho, pues habríamos tenido problemas bastante más gordos a la hora de hacerlo. Pero bueno. Muchas gracias, espero que os haya sido muy útil. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionario, no dudéis en comentar. Si os ha parecido interesante y creéis que a mucha gente le podría interesar, no dudéis en compartirlo, me haríais un favor. Y no tengo nada más que decir.
Mi nombre es Los Tutoriales Varios y me las piro.